Hay detalles del mundo real a los que no solemos prestarles demasiada atención en nuestra vida cotidiana. Las rayaduras en una placa de vidrio, el óxido en el metal, las huellas dactilares sobre una superficie y muchos otros más, por ejemplo. Sin embargo, estos son elementos que me he acostumbrado a incorporar con el tiempo en mis trabajos y que considero de vital importancia a la hora de querer acercarme al fotorrealismo. Hoy quiero hablar de una propiedad que tiene una amplia gama de posibilidades a la hora de trabajar con materiales. Estoy hablando de la rugosidad. Ya la habrán utilizado varias veces, ¿no? Pero veamos qué más esconde. Cuando decimos que un objeto es muy rugoso, estamos hablando de un objeto que presenta irregularidades en la superficie. Una alfombra, una piedra o un ladrillo, por ejemplo. Pero en el mundo de los gráficos 3D, en general esto vale tanto para las irregularidades visibles como para las microscópicas, como puede ser por ejemplo una superficie de goma, donde los desniveles no se ven a simple vista. Lo cierto es que cuando los rayos de luz llegan a una superficie rugosa, se desvían en todas direcciones, a diferencia de las superficies lisas, donde los rayos se reflejan de forma paralela. Esto obviamente tiene consecuencias en la forma en la que nosotros vemos un material. Sabemos que cuando tenemos un modelo 3D con un material reflectante, variar de forma manual la rugosidad nos va a dar más o menos de esas reflexiones, sean estas especulares o difusas. Para entender mejor estos conceptos, les recomiendo el video sobre materiales. Aún así, me interesa mucho más mostrarles lo que sigue. Supongamos que tenemos una esfera con un material básico como puede ser el Principled BSDF. Ustedes pueden añadir un nodo Image Texture y abrir allí una imagen a la que podemos llamar mapa de rugosidad. Tomemos esta imagen, por ejemplo. En este caso, esto representa la marca de huellas dactilares sobre una superficie. Si seleccionan Non-Color Data sobre este nodo y lo conectan al input Roughness, obtendrán algo como esto. Si quieren pueden ir a modo edición y en el editor de UVs aumentar la resolución de la textura. Parece que no, pero esto es posible llevarlo a muchos otros casos más como los que mencioné al principio del video. Si vieron el video sobre nodos, sabrán que los sockets de cada nodo están codificados con un color dependiendo del tipo de información que manejen. El input de rugosidad es un input gris. Esto significa que puede enviar o recibir información de valor numérico. Entonces nosotros podríamos darle a la rugosidad un único valor numérico, por ejemplo 0,2 o 0,3. Pero también podemos darle más de un valor. Podemos darle incluso miles de valores. Esto es posible gracias a los llamados mapas de valores, los cuales podríamos pensarlos como mapas en escala de grises. Digamos que en términos generales un píxel del mapa de rugosidad introduce un valor numérico al input roughness. Este valor se traducirá obviamente en un cierto grado de rugosidad. Por ejemplo, supongamos que un píxel absolutamente negro le da el valor 0, es decir, nada de rugosidad, o sea, reflexión perfecta, y uno absolutamente blanco le da el valor 1. Las diferentes tonalidades del mapa, o mejor dicho los grises intermedios, corresponderán a un valor intermedio entre 0 y 1. De esta manera, un mapa roughness le estaría diciendo a Blender cuáles son las zonas que deben reflejar más y cuáles deben reflejar menos. Pero ¿de qué nos sirve saber todo esto si solo basta con conectar un simple nodo? Si en algún momento quisiéramos crear charcos de agua sobre un callejón, por ejemplo, podemos razonar de la siguiente manera. Con un nodo noise podemos generar este estilo de manchas y tranquilamente lograr ese resultado de la misma manera. Es decir, fíjense que decidiendo dónde hay reflexión y dónde no, podemos lograr el efecto que quisiéramos siempre y cuando estemos hablando de esta propiedad. La rugosidad es un buen ejemplo para darnos cuenta de que conocer una herramienta en profundidad puede ayudarnos a elegir mejores estrategias. Espero que les haya servido esto, les mando un abrazo y nos vemos la próxima.